análisis donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy es un día especial porque yo me estoy lanzando como candidato a la presidencia de la República de manera independiente y pues tengo propuestas muy originales y quería tener un economista aquí conmigo para que las ausculte, para que vea a ver si tienen puntos débiles y desde esa perspectiva pues le doy la bienvenida al doctor Jesse Barrientos para que hablemos un poco sobre mis propuestas, que son muy sui generis y muy diferentes a las usuales. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que yo haría sería instituir un sistema tecnocrático completamente en donde hasta el último puesto sería adjudicado, el último puesto de importancia en el gobierno, ministros, viceministros, jefes de secciones, tendrían que tener un doctorado en su respectivo campo, pues. O sea, sería un nivel tecnocrático más exigente que el que tiene actualmente Singapur. Y no sé qué le parece esa idea. Bueno, buenas noches, un gusto estar con usted, doctor, acá. Y pues queremos ver qué tan sólido es su plan, su proyecto, Sí, pero, qué tan viable. ¿Hay algún problema con esa tesis? Pues yo no le veo objeción alguna, aunque se ha oído casos ya en otros países que han habido personas con altos grados académicos y no han dado los resultados que se esperaban, ¿verdad? Por ejemplo, en México, con el doctor Salinas de Gortari, ¿verdad? En Estados Unidos han habido presidentes muy preparados, ¿verdad? Pero lo que sí se ha notado, por ejemplo, en Estados Unidos es que la mayoría de presidentes han tenido estudios en abogacía, ¿verdad? Que quizás por ahí no coincide con lo que usted apunta en sus tesis, ¿verdad? Pero en parte yo quisiera saber, aparte de poner gente especializada, ¿verdad? Bien preparada, ¿cuáles serían sus propuestas? O sea, ¿qué plantearía? Bueno, esa es una de las propuestas. O sea, lo que la historia muestra es que entre más preparada la gente, mejores son los resultados económicos y menor es la corrupción. O sea, por ejemplo, si hablamos del caso de México, está hablando de Carlos Salinas de Gortari. ¿Y era economista? Él sacó un doctorado en administración pública, incluso en una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos. Sí, sobre eso no hay duda, pero el problema es que miramos la historia de México y miramos el nivel de preparación de los presidentes mexicanos y es más alto que el de los hondureños en los últimos 200 años. ¿Y quién está peor? Ninguno está bien, pero ¿quién está peor? Sí, nos llevan bastante ventaja. O sea, el ingreso per cápita de Honduras en el 2012 fue aproximadamente como de $5,000 y el ingreso per cápita de México anda como por $15,000, que todavía sigue siendo, no es un país rico, o sea, para ser rico hay que llegar al estrato de $20,000, pero aún así está mucho mejor, está como 3 veces mejor que nosotros. Digamos que... Y los Estados Unidos, donde encontramos un porcentaje en los últimos 200 años de presidentes con títulos universitarios todavía más altos que en México, como todo el mundo sabe, tienen niveles de vida mucho más altos que los de México, aún si tienen un montón de problemas. Digamos que a lo que usted apunta está bien, pero ¿cómo podría implementarse aquí en Honduras si el gran problema es el nepotismo que siempre ha habido acá? Por ejemplo, algunos mencionan que habría que despedir a un montón de gente, habría que pagarle prestaciones a ese montón de gente. ¿Cómo sacar ese mar de gente que son activistas políticos, despedirlos y que cada puesto sea asignado por gente preparada, ¿verdad? Me imagino que eso, no sé cómo podría batallar con eso, ¿verdad? Porque sería un mar de gente que iría para afuera y quizás unos cuantos no necesariamente. A corto plazo le estamos hablando de primero los puestos más importantes, porque esos son claves. Okay. Entonces, eso de todas maneras se cambian con todas las administraciones, ya todo el mundo está acostumbrado a que se cambien, ministros, viceministros, jefes de secciones. De una manera general, eso ha sido la rutina. Usualmente se vuelan un montón de otra gente que debería ser parte de la administración pública. Decía, como en los países desarrollados, esa gente está fija porque llegó ahí por concurso. Aquí no, se los vuelan de todas maneras. O sea, en mi gobierno va a quedar únicamente aquellos que tienen los méritos para... Probablemente van a ser bien pocos, pero al fin y al cabo
lo que importa es la tasa de crecimiento. Esa gente que sea despedida, que de todas maneras van a ser despedidos en el próximo gobierno, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Si ganan los liberales, si gana el Libre van a despedir un montón de gente, si gana PAC va a despedir un montón de gente. Y si tuviéramos suerte, entonces no haría un desastre, por ejemplo, PAC y los liberales, porque tienen dos candidatos que tienen un currículum de honestidad, entonces ellos dicen que no llegarían a hacer eso. Basta saber si realmente, pero ellos no le dan mayor credencial a ese argumento porque ellos no clasifican como tecnócratas. El problema. Digamos, el PAC, el ingeniero Nasralla está proponiendo algo similar a lo que usted dice, quiere poner gente honesta, preparada. Para pero empezar, no, él me copió la idea, él la agarró de mí. Okay. Sí, porque él no le eleva a un nivel tan alto como exigir doctorados. Sí, no, él nunca ha dicho eso, para empezar, porque se sonaría completamente ridículo, dado que él no tiene ninguno. Es decir, allá en Ucrania, pero uno de los, dos de los mejores boxeadores del mundo tienen, para Mago, tienen doctorado, tienen doctorado en deportes. No es el caso con él. O sea, él no está apuntando a lo mismo que está usted. Haga la diferencia, porque mucha gente podría pensar que... Él está dejando la cosa bien ambigua. Es decir, vamos a poner a la gente más competente. ¿Cuál es la definición de eso? Al fin y al cabo, capaz y terminamos viendo amigos y parientes. ¿Entiendes? Yo lo conozco, yo sé que es muy inteligente, con el cuentecito, ¿me entiendes? Se cuela, mire todos los gobiernos en los últimos 190 años. Yo no estoy vaticinando que él va a hacer eso, solo estoy diciendo que, dado que el currículum que él tiene, que es uno de fútbol, es uno de programas de entretenimiento, antes de eso estuvo manejando una empresa, es decir, nunca ha dado muestras en sus actos de creer en el principio de la profesionalidad, de la tecnocracia a nivel de toda una administración pública. Entonces, las cosas él es creíble de decir yo no voy a robar porque él nunca lo ha hecho. Entonces, él es creíble para eso. Lo mismo el caso candidato del Partido Liberal. Villeda, por ejemplo, pero yo he visto que algunos diputados que él lleva como postulantes tienen cierto grado de preparación, pero no llegan al nivel que usted exigiría. Bueno, miren los currículos, a ver si llegan. Y no lo llega, es rarísimo el que tiene un doctorado ahí. Y dígame, usted mira joven, pero dígame si en su quehacer cotidiano, usted estudió en la Universidad Autónoma, sí. si encontró una relativa buena cantidad de doctores. Usted estudió comercio internacional. Bueno, vea que no había muchos, pero había. Sí, no, contaditos con los dedos. Está bien, pero ya en toda la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ya habían más. Una minoría, pero habían. Pero para los puestos claves hay suficientes. Pero uno casi nunca lo ve en posición de importancia. Yo conozco un individuo que tiene 14 títulos universitarios, entre ellos doctorados, y a lo único que ha llegado, el gran nacionalista, y a lo único que ha llegado a puestos de asesor de ministro. Más. Esos genios del Partido de no consideraban que él meritaba. No, los criterios de selección. Ok, doctor, y en cuanto a qué propuesta de políticas económicas haría en cuanto a qué hacer para poder exportar, porque para poder elevar el ingreso per cápita de los hondureños, ¿en qué se invertiría? Mire, lo primero es eso, porque eso es clave. La historia de la humanidad muestra que gente con altas capacidades de estudio intelectuales, esa gente se le ocurren cosas que no se le ocurren a ninguna otra persona. Mire, por ejemplo, a toda esa gente que le gustan toda esa gente que le gustan los negocios. O sea, pero este momento... hay una contradicción porque hay muchas personas que han destacado a nivel mundial, como Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg y muchos otros que no tienen títulos universitarios y han hecho cosas completamente globales, ¿verdad? Que impactan aún a las personas más inteligentes del mundo, ¿verdad? Que impactan a todo el mundo. Y sí, inciden en la vida. Entero. Exacto. Sí, pero no, o sea, cuando usted se pone a pensar Bill Gates, cómo hizo sus billones con software. Ajá, y puede funcionar un software sin una computadora. No. ¿Quién lo inventó? Él. No. Lo inventaron los científicos, la gente con doctorados. ¿Ah? Solo que esos no recibieron los méritos, porque afortunadamente el sistema capitalismo es un mal sistema que favorece a los oportunistas. Gente como él son sumamente inteligentes, pero tienen un estatus intelectual muy inferior a los de los científicos. Pero Da Vinci fue científico, él no estudió hasta el Da Vinci no se metió a los negocios.
Da Vinci, Pero fue empírico entonces. estamos hablando del siglo XV. Estamos hablando del siglo XV. El hombre nació como en el año 1453 y se murió en 1516. En ese entonces había como 3 universidades en toda Italia y casi los únicos que podían ingresar eran usualmente la aristocracia y él era hijo de una campesina. Entonces son otros criterios muy diferentes. Simplemente hace 100 años el porcentaje de los hondureños que podía asistir a la universidad era una infinitésima porcentaje del que puede asistir hoy. O sea, si hablamos de Galileo Galilei o John Rockefeller. Estamos hablando del siglo XVII, XVI y XVII. Todavía. Isaac Newton. No, pero todavía, es que entonces, tenemos que hacer una pausa comercial antes de eso. Les queremos recordar a todos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón. Nos podrán encontrar muchos videos. Denle me gusta en la parte superior de la página. También los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa y librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Bueno, no se vayan, que ya regresamos con más. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando con el doctor Jesse Barrientos, quien es economista, especializado en comercio internacional, y estamos hablando de él está argumentando que no es, que hay muchos casos de grandes personas que han destacado, que han cambiado el curso. Para empezar, ninguno de todo lo que me está hablando ha dirigido la política económica de un país, ninguno era el gobernante. Da Vinci jamás gobernó a nadie. Es decir, él sirvió bajo los gobiernos de varios príncipes italianos y finalmente bajo el rey de Francia. Galileo Galilei no era ni por cerca, estuvo trabajando ni siquiera para un gobierno. Es decir, estos eran científicos, estaban metidos en sus laboratorios, dando clases, algunos eran monjes. Entonces la iglesia eran de los más estudiados, es decir, se la pasaban rezando, es decir, no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una correlación entre rápido crecimiento económico y alta preparación e inteligencia. Ajá, pero si venimos a la actualidad y vemos a la presidenta de Alemania, Angela Merkel, ella tiene un doctorado y los resultados de Alemania no son los mejores que se pueden ver ahorita. Es cierto, pero ella ha obtenido mejores resultados y por eso en las encuestas ella parece que va a ganar en estas próximas elecciones. Ya sería su tercer mandato. ¿Qué tasa de crecimiento? Ha estado un poco más bajo del 2%, pero en este momento los europeos se han metido en un rollo del cual ellos no se pueden salir por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y es la unificación de Europa. Eso no está produciendo ningún buen resultado, pero ellos se ven forzados. Pero vaya, el caso de Italia, por ejemplo, que tuvieron que nombrar a un presidente con un doctorado en economía. Mario Monti. Ajá, ¿y ha mejorado la situación económica en Italia o se mantiene igual? No mucho, más o menos, ha mejorado un poquito. ¿Y qué pasaría ahí entonces? Nuevamente, los análisis científicos, si usted va a hacer un análisis de física, química o al igual de economía, no se hacen de caso en caso, sino que se agarra una gran cantidad de casos y se analiza por un periodo de tiempo considerable. En el caso de los países, lo ideal es agarrar una gran cantidad de países por un periodo de tiempo grande. Entre más grande, más sólida la tesis que esté sustentando. Por ejemplo, el Fondo Monetario sustenta que hay que balancear los presupuestos para que la economía de un país crezca rápido y no encontramos ese fenómeno, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo en los países. Entonces, ahí hay un problema y por eso es que está muy desprestigiada esa institución. En cambio, yo estoy sosteniendo eso y si agarramos los últimos 200 años y agarramos todos los países que hoy día son clasificados como ricos, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda, los tradicionalmente ricos, que son por lo menos clasificados como ricos desde hace 100 años. Y los países, en los últimos 200 años, si usted mira el currículum del total, de la media de sus presidentes, primeros ministros, jefes de Estado, lo que sea que haya gobernado, en promedio han tenido un nivel de preparación muchísimo más alto que los presidentes de Latinoamérica en los últimos 200 años, o los de África,
o los del Medio Oriente, o los del sur del Asia. Y miramos que ahí la mayoría de los países son pobres, y los poquitos que no son pobres son países de ingreso medio. Pero ¿qué pasaría en el caso, vaya, por ejemplo, de Japón, Taiwán, que se han desacelerado en su crecimiento económico? Y es muy probable que ellos tienen gente gobernando hoy con más estudio, con más preparación que los que gobernaron en la década de 50, 60, donde ellos tuvieron tasas mucho más altas que las que están teniendo hoy. Por ejemplo, el caso de Japón, un caso interesante. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, salió curado de la idea de ahí que había de darle el poder a los ignorantes, porque esa guerra la provocaron los militares japoneses, que era un golpe de Estado en 1929, y al 31 invadieron China, invadieron lo que es el norte de China, la Manchuria, y al 37 invadieron el resto del China, y después te tiraban a conquistarse toda Europa. Entonces, como eran ignorantes, también se aliaron con otro ignorante que se llamaba Adolfo Hitler. Entonces, por esa alianza se enfrentaron a los Estados Unidos y se metieron en problemas. Pero el punto es que la guerra fue, como sabe, altamente destructiva. El país fue ocupado por primera vez en su historia. China lo había tratado de invadir a través de los siglos muchas veces y nunca había podido. Pero esta era la primera vez que el país estaba invadido, ocupado, humillado, subyugado. Entonces dijeron, no más darle el poder a los ignorantes. Entonces, al principio los primeros ministros eran tan preparados como los de hoy, usualmente abogados, graduados de la Universidad de Tokio, la mejor que la Harvard de Japón, pero ellos casi no gobernaban. Quien gobernaba era el ministro de Finanzas, el ministro de Comercio Internacional, el ministro de la famosa MITI, que le llamaban Ministerio de Industria y Comercio Exterior. Y esos decidían la política, y esos eran doctores en el área que compete, finanzas, economía, esas áreas, Ministerio de Infraestructura, de Comunicaciones, el área que compete. Y esos decidían, los primeros ministros casi no decidían y los pasaban cambiando a cada rato, usualmente duraban menos de 2 años. Pero los Estados Unidos no paraban de acusarlos de que no eran verdaderos demócratas. Entonces, con el paso del tiempo, ellos vinieron cada vez, porque sí, los eligen y no deciden ellos. ¿Cómo es eso? Entonces la voluntad del pueblo no se cumple. Entonces vinieron y empezaron cada vez a agarrar más poder los abogados, quienes no son competentes, aún si graduados de una buena universidad no son competentes en el área. Y cada vez dieron más y más y más la política económica, como usualmente lo hacen en los diferentes países. ¿Usted está planteando entonces que ahorita el sistema está degradado comparado a aquellas décadas donde ellos tuvieron mejores tasas de crecimiento? Sí, los 50 y los 60, y miramos que en esa época están creciendo a 10% anual, y en los últimos 20 años han crecido apenas a 1% anual. De 10 a 1 es gran diferencia. ¿Sería el sistema democrático que se ha degradado o...? Sí, el sistema democrático tiene grandes deficiencias y lo hemos visto aquí, un ignorante tras otro, un oportunista de gente que tiene un currículum, un largo currículum de robo, ignorancia, incompetencia, aún así llegan de presidente. Forman campaña en función de robo del Estado, se publicitan masivamente y uno no puede competir, alguien como yo no puede competir con ellos. Pero quién sabe, tal vez gano. Al fin y al cabo, Alberto Fujimori en 1990 era, como dicen en inglés, un caballo negro, un dark horse. Nadie lo conocía y aún así ganó las elecciones. Y llegó incluso sin diputados y aún así gobernó por 10 años y gobernó mucho mejor que los otros partidos que llevaban un montón de diputados. Aquí está bien complicada la cosa porque aún candidatos que tienen bastante popularidad, bastante gente que le siguen, la gente menciona que ya se sabe quién va a ganar. Bueno, eso vamos a verlo. En ese momento decían en Perú lo mismo, que es una democracia lo que algunos plantean es que muy corrupta. Ajá, lo que algunos plantean es que si las cosas fueran limpias y honestas las elecciones, pues podría ganar alguno de estos candidatos que tienen muchos seguidores, pero... Mire, apenas hace 3 años ganó Michel Martelly en Haití. No tenía partido, nunca había militado, se la había pasado cantando toda su vida. El punto es que le ganó a los partidos tradicionales. El punto es que le ganó. Entonces, y esto aquí mismo en Latinoamérica, en Senegal hace como 11 años ganó Abdoulaye Wade, un tipo que tenía 2 doctorados, un doctorado en Derecho y un doctorado en Economía. Y ganó contra gente que venían, hasta entonces solo había ganado un tan solo partido de la independencia. Todo era manipulado, y aún así ganó él. Doctor, una cosa que me inquieta a mí,
Yo leí en el Facebook cuando usted hizo la publicación de que iba a lanzar su candidatura independiente, que usted decía que iba a promocionar industrias como barcos, cruceros, aviones, acero. ¿Cómo eso se puede implementar en Honduras? Si aún países desarrollados han estado abandonando la industria del acero, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña. Y otra cosa que me inquieta es que... Quedémonos ahí, una cosa a la vez. A confundir la gente. Mire, ve, por ejemplo, la industria del acero se mira bien complicada, pero cuando usted piensa que hasta 1968 Corea del Sur no producía una tan sola tonelada de acero, y hoy día es el cuarto más grande productor de acero del mundo. Mira, hay una empresa en Corea del Sur que se llama POSCO. Hasta el 2010, de como 1988 al 2010, era la empresa de acero más grande del mundo. Le pasó a los estadounidenses, le pasó a los alemanes, que históricamente habían producido bastante gigantescas cantidades de acero. Le pasó a los japoneses, que en ese momento eran el número 1 mundial. Les pasó, y fue como por 20 años la más grande empresa de acero del mundo. Pero Honduras tiene materia prima para producir acero. No se necesita. Si Corea del Sur tampoco lo tenía. Lo único que tenía Corea del Sur es carbón. Si es que carbón uno lo encuentra casi todo, pero mineral de hierro no lo encontraba. ¿Y cómo se hace en ese caso? Pues se importa. Se importa, así como lo importa un montón de países. En este momento el más grande exportador, el más grande exportador de mineral de hierro del mundo es Brasil. Y vaya a ver si es el más grande productor de acero, ni por cerca. Y por cerca anda ya como por 13ª posición. ¿Y por qué apostarle al acero, doctor, si de repente al ver así lo que se puede ver entre la multitud, de repente hay más demanda en teléfonos celulares, televisores LCD, plasma, sí, Smart TV, iPhone, Samsung? Se ve que hay otra gama de productos que son de un consumo mucho más masivo que el acero, quizás. De repente, ¿cómo andan los ingresos comparados de Samsung con la empresa que usted estaba mencionando, productora de acero, ahí, que trabajan en el mismo país? Pues mire, no anda muy diferente. Ha crecido enormemente la Samsung y se ha convertido en la más grande empresa electrónica del mundo, pero miramos que el problema es que tenemos la tasa de homicidio más alta del mundo. Tenemos la más alta del mundo, por lo menos de los países que compilan estadísticas, y Honduras tiene que bajar. ¿Y quiénes están cometiendo 95%, 97% de todos los homicidios en Honduras? ¿Quién creen que los comete? ¿Creen que son las mujeres o los hombres? Hombres. La industria pesada casi solo contrata hombres. La industria ligera, ¿ha visto las maquilas acá? Sí. ¿Llenas de qué? De mujeres. De mujeres. Así a nivel mundial, en China, en India, en Bangladesh. Bangladesh se ha vuelto un gigantesco productor de textiles hoy día, lleno de mujeres. Por todos los países del mundo. O sea, pero... Esas industrias que usted me está mencionando, esas son, fundamentalmente quieren mujeres. Ajá, pero, o sea, aparentemente está muy bien planeado de su parte, pero no absorbería a los hombres también, dado que Honduras es un país pequeño, con una población pequeña, no, es que no les gusta. Para trabajar no les gusta, en producción. Que los hombres no trabajan bien en la industria ligera, a los empresarios, a los dueños, que ya sean hondureños o extranjeras, no les gusta. ¿Qué porcentajes tiene Samsung entonces de empleados varones, empleados mujeres? Es que Samsung también está en industria pesada. Por ejemplo, fabrica barcos gigantescos. Tiene tractores también. Sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. Antes de eso, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde pueden encontrar muchos videos. Denle me gusta en la parte superior de la página. También los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa, y librería Metro Nova de San Pedro Sur, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Bueno, no se vean que ya regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos hablando con el doctor Giesi Barrientos, que economista, y de suerte que quiero venir, porque qué montón que uno lo ha invitado y se hacen los locos. O cuando vienen y ya me ven, salen corriendo. Y ya son los asesores de los gobiernos de aquí en Honduras, unos de derecha, otros de izquierda, otros de centro. Puede imaginar qué país es este. Aún los intelectuales, puede imaginar qué país es este. Ay, ¿cómo va a tener rápido crecimiento económico este país si todo el tiempo
en esa, poniendo como hoy estaba leyendo un artículo ahí de Venezuela, ¿va? ¿Quién va a ir probablemente, quién era la presidenta del Congreso y quién probablemente va a ser el número 2 de la mujer de Maduro, de Nicolás Maduro, imagínense, y la mujer, nadie sabe qué es realmente lo que piensa, porque le decía a Chávez sí a todo. Ese era el valor que tenía ella para Chávez, que le decía sí absolutamente todo. Mira, a Celia le decía, hoy vamos a ir a matar a tus hijos y a tu mamá. No importa, mi general, lo hacemos. O sea, nunca le digo eso, pero si le hubiera dicho, es un servilismo tan extremo que eso es lo que uno tiene en la percepción. Entonces, así los nombran los ministros de Finanzas, los ministros de Banco Central, aquí en Honduras los ministros de Economía y Comercio, de esto y el otro, en función de qué tan serviles son. Entonces, ese mi gobierno va a romper únicamente quien tiene doctorado en el área que compete. Si es Octavio, pues va a tener que tener un doctorado en el área, en ingeniería, en infraestructura, por ejemplo, algo por el estilo. Así hay varias opciones dentro de cada campo, no tiene que ser algo tan específico, pero algo que esté definitivamente en el área, no aquellas ridiculeces donde encontramos veterinarios de ministros de Economía o completos ignorantes que nunca han estudiado nada, decidiendo no solo la presidencia, sino que diferentes carteras que deberían de estar en manos de gente extremadamente técnica y especializada en el campo. Pero mire, me decía sobre el acero. Mire, si bien es cierto que muchos países desarrollados han estado viendo una gran cantidad de sus fábricas cerrar, y hay gente que piensa que necesita ser un país grande para poder producir eso, el argumento es falso. El argumento es fácil, cualquier país puede producir. No necesita ser ni desarrollado ni grande. Mire, quería mostrar el caso de Luxemburgo. El caso de Luxemburgo, no sé si nos muestran una foto ahí del mapa de Luxemburgo en Europa para que tengamos una imagen de las dimensiones tan increíblemente pequeñas que es este país. Y nos muestran, por favor, el mapa de Luxemburgo. Y entonces este país tiene apenas 2.600 kilómetros cuadrados. ¿Sabe quién tiene más o menos las mismas dimensiones? El departamento de La Paz, que es como el tercero o el cuarto más pequeño de Honduras. La Paz tiene 2.500 kilómetros, pues ahí en el puntito, y el punto está abarcando más territorio de lo que realmente tiene él. 2.600 kilómetros y es un gran productor de acero. Vaya, el año pasado, Venezuela, imagine Venezuela, que lo ha visto en el mapa, que es inmenso, al lado de Honduras. Y Honduras es inmenso al lado de Luxemburgo. Y Luxemburgo el año pasado produjo la misma cantidad de toneladas, como 2.500 toneladas de acero que produjo Venezuela. ¿Me entiende? O sea, no necesita el gran... ¿y cuál es la población de Venezuela? Son 30 millones. ¿Cuál es la población de Luxemburgo? Medio millón. Medio millón de 560.000 personas, es todo. Doctor, pero otra de las propuestas que leí era fabricación de aviones y barcos. Me parece que son productos que no tienen una alta demanda. Mire, ¿Por qué sería rentable? Mire, el acero, para darle trabajo a los hombres para que dejen de delinquir, y dos, los barcos también es industria pesada. A la industria pesada casi solo contrata hombres. Industria pesada es definida. Alguien me preguntaba, un periodista ayer me preguntaba qué es industria pesada, y yo pienso en todo aquello que es bastante pesado, o por ejemplo un automóvil. Pero un lingote de acero, como usualmente, no sé si nos pueden, mire, nos muestran por ejemplo la próxima foto que tenemos ahí, por favor. Lo que le digo, que es interesante ver como una gran cantidad de países ahí, mire, ve, ni lo puede ver, mire, esta es una foto ya bien chiquita, no es ni siquiera toda la península arábica, o sea, no se puede ver toda Arabia Saudita, que es el país grande ahí. Mire, ve Irak, que lo conocemos desde las noticias de bombas y la invasión de los Estados Unidos. Mire ahí en azul, donde lleva Bahrein. Sí. Son 800 kilómetros cuadrados, más o menos. 800 kilómetros, un país independiente. Independiente de 1971. Mire que este país es productor de acero, es productor de hierro, y tiene la fábrica más grande de aluminio en el mundo, que es otro metal. La fábrica más grande en el mundo, En 800 kilómetros. En 800 miserables kilómetros. Entonces, probablemente usted estaba pensando que Honduras es muy chiquito para producir cosas de tan gran calibre. Y también produce barcos. No,
No, no grandes, no cruceros, pero barcos, digamos, de estos veleros que los compran mucho los millonarios. Pero lo que yo pienso, ¿será rentable producir barcos? Porque la demanda no es tan grande como automóviles, teléfonos celulares, televisores. La verdad que la demanda de barcos cruceros ha estado aumentando bien rápidamente. Sobre todo los países desarrollados están viendo un rápido aumento de la población que es jubilada. Y un gigantesco aumento. La población casi no crece, pero los jubilados están aumentando a una velocidad. Y a los jubilados, por una extraña razón, las vacaciones ideales de ellos es irse a un crucero. No es irse a la playa, como es la definición usualmente del adolescente o del veinteañero o veinteañera, que es la playa, ya sea en Europa, en los Estados Unidos. Y en los, digamos, Japón, diferentes culturas, y los tres, la gente jubilada, lo que más le gusta son los cruceros. Y han estado proliferando a una velocidad bastante rápida. Hay que reconocer que no están creciendo tan rápido como los iPads o los iPhones, o los teléfonos inteligentes, pero sí han estado creciendo bastante rápido para ser una industria que ha sido clasificada como industria vieja. Cero son industrias viejas. Esas que me han mencionado son industrias jóvenes. Entonces, supuestamente una industria vieja siempre tiene un crecimiento más lento que una industria joven. Pero este auge del crucerismo a nivel mundial ha aumentado enormemente la demanda de estos barcos. Pero en el caso de los aviones, por ejemplo... No, quedémonos con los barcos. Miren, yo sé que hay un montón de gente que dice que estos barcos, que en Honduras no hay la mano de obra calificada para hacer esto. Sí, porque 15% no sabe leer ni escribir de la población. Eso, el 70% no termina la secundaria, ¿verdad? Y solo un 2% de población tiene título universitario. Tenemos un país analfabeta prácticamente. Sí, pero el problema está que no se necesita educación para producir productos complejos. Mire, ve, cuando Corea del Sur comenzó en 1968, el nivel educacional era pésimo. Es decir, andaba como el nivel que tiene Honduras ahorita. Peor, probablemente, en entonces. Porque hasta 1961 Corea del Sur era más atrasada que Honduras en entonces. A partir de 1962 comenzó a crecer a 10% anual. Entonces, para 1968, cuando 1970, cuando se fundó, por ejemplo, los primeros astilleros en Ulsan, allí en una ciudad costera de Corea del Sur, la Hyundai, que es la compañía de fabricación de barcos más grande del mundo. En entonces nunca habían fabricado barcos, de gran calaje, ni de pequeños calajes, ni de nada. Canoitas ahí hechas de junco, de madera, sí, pero desde milenios. Pero decir barcos, en ese sentido nunca habían. Y hoy son el más grande fabricante de barcos del mundo. 37%, toda la producción mundial la produce Corea del Sur, de un día para otro. O sea, que no necesita educación un país. Ajá, pero ¿cómo hacer, doctor? Porque todos los países en el mundo optan y promueven que tiene que venir inversión extranjera a sus países para generar empleo y todo eso. Y todos lo dicen y todos están de acuerdo, pero no lo logran, pues. O sea, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos quisieran hacer eso, pero ¿por qué los países no lo logran? ¿Por qué usted sí está seguro que podría traer ese tipo de industrias acá? Yo me pasaba estudiando eso. A menos que usted considere que no tiene relevancia estudiar. Entonces la próxima vez que enferme no vaya al médico. La próxima vez que quiera litigar un terreno en disputa no vaya al abogado. O sea, usted tiene una forma para seducir a los inversionistas o a los empresarios para que puedan venir a invertir. Porque todos los gobiernos lo plantean como una propuesta política, pero no nadie trae la inversión. La mayoría, ni aquí ni en toda Latinoamérica. Mire, aquí en Honduras se pasan divagando, ¿qué? Politiqueando. Llegan a un gobierno y al día siguiente empiezan a conspirar para ver cómo diablo fulano y mengano. Este gobierno lo hemos visto, habían como 4 de un solo que estaban tratando de ser presidente al día siguiente que comenzó el gobierno. Empezaron a maniobrar, a manipular, robarse el dinero, hacer todo para tratar de que ellos pudieran aumentar en popularidad, en celebridad. Claro, no desatendían completamente sus obligaciones por estar focalizado en eso. O sea que usted está 100% seguro que sí puede atraer la inversión extranjera. Claro que sí.
¿Cómo lo hacen, por ejemplo, China, Singapur, Hong Kong? Bueno, China le apostaron a la profesionalidad. Y entonces, mire, ahorita los Estados Países Unidos... que usted menciona como Liechtenstein, Luxemburgo. Mire, tenemos que hacer una pausa comercial, nos dicen. Antes queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página también. Los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa, y librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Bueno, no se vean que ya regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos hablando con un economista especializado en comercio internacional que nos está hablando sobre el tema de... O sea, que está queriendo hacerle de abogado del diablo, porque a días tiene sus críticas, allá sus comentarios en Facebook, diciendo que yo soy un utopista. Y entonces, mire, el punto es que Bahrein es un país de 1 millón de habitantes, una insignificancia, y son 800 kilómetros cuadrados. Y no solo produce acero, hierro y barcos, sino que es el más grande fabricante de aluminio, tiene la fábrica más grande de aluminio del mundo. De ahí encontramos también otros casos, el caso de Singapur. Singapur es el más grande fabricante de plataformas de petróleo del mundo. Son cosas inmensas, pues estamos hablando de 30.000, 40.000, 50.000 toneladas de acero puro, ¿eh? Y ellos la fabrican más que los Estados Unidos, que Alemania, que Japón, que Canadá, que son grandes fabricantes de eso. Pero ¿cómo podríamos estar seguros de que usted lo podría hacer? Porque Nasrallah se jacta, por ejemplo, diciendo que él va a traer grandes inversiones extranjeras, grandes empresas aquí. Sí, para ¿quién que es se más vea. creíble? ¿Alguien que ha pasado toda su vida en eso o alguien que se ha pasado narrando fútbol? Habría que verlo, ¿verdad? Porque serían... O sea, entonces para usted es igual de creíble una persona que ha pasado toda su vida estudiando medicina a una persona que, digamos, ha pasado narrando deporte. No, o sea, entonces cuando usted enferma, va a la persona, al deportista, va al analista de deportes para que le resuelva un apendicitis o no, el caso sería un tumor. El caso sería porque usted no ha gobernado, quizás todo lo tiene teóricamente. Sí. No, pero, o sea, ¿qué garantía habría de que usted sí lo haría y de que él no? O sea, usted tiene méritos académicos. O sea, yo no puedo haber gobernado ningún país, punto. Me lo he pasado haciendo investigación científica precisamente para desarrollar estas ideas. Simplemente no... Es más, usted garantiza un crecimiento de 30% anual. Y usted sabe que uno cuando planea algo nunca salen las cosas como uno las plantea desde un inicio, ¿verdad? Es cierto. Habría... ¿qué? ¿Algún margen, beneficio de duda que se podría crecer a menos de 30? Es más, una cosa que a mí me inquieta, y yo sé que los televidentes no pueden ni siquiera imaginarse qué significa crecer a un 30%. Crecer a un 30% habría una metamorfosis completamente en el país. Vaya, hoy estaba hablando en un canal un rector de una universidad diciendo que él estaba asombrado de los cambios que ha visto en Panamá en últimos años, y estos últimos años, mire, los últimos 10 años Panamá ha crecido como a 5% anual, la media, ha tenido un año incluso de 10%, pero casi todo eso se fabricó, o sea, esos edificios, los rascacielos que él vio en Panamá City, son más o menos de estos últimos, que ha sido una tasa de crecimiento bastante rápida, sobre todo en estos últimos como 3, 4 años, que ha oscilado como un 8% en promedio. Entonces, si a 30% las cosas cambian, en 4 años Honduras es el país más desarrollado de Latinoamérica, estaría mejor que Chile. Y usted va a Santiago de Chile y encuentra una zona de la ciudad que es puro rascacielos. Y me decía alguien que viajó una vez ahí, me dice, mira, ve, esto se construyó en los 90 y precisamente en los 90 Chile creció a 7% anual en la década entera. O sea, si usted crece a 30%, en 4 años hace más progreso que 10 años a 7%. Ok, pero... vaya, yo creo que incluso es posible crecer a más, a 100%, pero pongo 30 en caso de que salgan muchas cosas mal.
Si las cosas salen bien y crecemos a 100%, al cabo de 4 años Honduras es el país más rico de la tierra. O sea, sería como 60% más rico que los Estados Unidos. En ese 30% usted ya está previniendo que las cosas salgan mal. Estoy previniendo que van a salir súper mal. Que voy a encontrar un montón de corruptos que me van a estar tratando de frenar la cosa, a menos que les pague un soborno, como aquí constantemente está pasando, o votaciones en el Congreso constantemente tienen que estarlos gobernando, para malas leyes y para las buenas también. Doctor, pero a mí me intriga, por ejemplo, otra de las propuestas que vi que usted planteaba ahí era lo de los aviones, y me parece que eso no hay una alta demanda a nivel mundial, a menos que se ingeniara algo nuevo en la fabricación de aviones, se implementara algo novedoso. Hay un avión que en este momento solo lo utiliza el gobierno de los Estados Unidos para motivos militares. Debutó en 2007 en la guerra de Irak y es el Osprey B-22. Ese avión es una revolución porque logra hacer lo que pueden hacer los helicópteros, que no ocupan pista, y a la misma vez tener una relativa buena capacidad de carga y a la vez volar a una velocidad relativamente rápida como un avión. Ha revolucionado las posibilidades de guerra y lo hicieron cuando comenzó el avión a ser diseñado. Fue en la década de los 70 y lo comenzaron allá a desarrollar en los 80 y en ese momento ni se imaginaba que iban a ir a Irak. Pero no tienen uso comercial. Pero en este momento no tienen uso comercial, yo les daría uso comercial, o sea, lo fabrica la Boeing, que como sabe usted, la mayoría de lo que produce son aviones comerciales. Ellos les encantaría, pero en este momento hasta la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o los Marines, que es lo que más lo compra, tienen dificultad a comprarlo, porque en este momento está costando $70 millones cada uno. ¿Pero qué pasaría con la infraestructura entonces? Que en aeropuertos. No se ocupa, es la belleza. Entonces, mira, lo mejor, miremos, porque las imágenes, como dicen los gringos, hablan mil palabras, they speak 1,000 words, dicen. Entonces, mostremos ahí, tenemos unas imágenes de unos aviones ahí, por favor, si nos muestran el Osprey B-22. El Osprey es un pájaro, que más o menos así se levanta, un poco como el colibrí. Entonces, mostremos lo que sigue. Esto es un barco de la Aker, que es el mayor fabricante de barcos cruceros. Entonces, este es el Osprey B-22. Esto es una maravilla. Entonces ahí lo estamos viendo despegar verticalmente como un helicóptero y en la próxima foto ya lo vemos volando como un avión normal de hélice, pero logra volar a 500 kilómetros por hora. Y por ejemplo, la mayoría de los helicópteros, no sé si ha visto el halcón negro que se llama el Black Hawk. Ese lo utiliza mucho el ejército de los Estados Unidos y las policías. Por ejemplo, la policía mexicana ha recibido muchos de esos para la lucha contra el narcotráfico. Es un buen, pero solo vuela a 300 kilómetros por hora. Casi todos los helicópteros vuelan a velocidad o más lento. El helicóptero tiene una como limitación física. Ya días no la logran superar, que tiene una existencia de como 70 años, desde que nació el primer helicóptero. Mientras que este logra llegar a 500 kilómetros, 560 kilómetros por hora. Y tiene un radio de acción mucho más grande que cualquier helicóptero. Son 1.600 kilómetros de capacidad de vuelo, lo cual lo llevaría, por ejemplo, a todo el sur y centro de los Estados Unidos y grandes partes de Sudamérica. Entonces, imagínense, con este avión, entonces ya no se necesitan puertos, no se necesitan aeropuertos, el avión viene y digamos... Puertos marítimos. Ya no necesitan puertos marítimos ni puertos aéreos, porque entonces viene este avión con capacidad para 9.000 toneladas de carga, 9.000 kilogramos, o sea, 9.000 toneladas. No, 9 toneladas, perdón, 9 toneladas de carga, que es bastante, ya mete varios contenedores. Los contenedores, depende de qué tamaño sean, pero, por ejemplo, aquí las maquilas que están vendiendo textiles y ropa, entonces lo mete en un contenedor y ¡bum! Ahí, digamos, en Choloma, donde hay varias, se levanta la fábrica y ¡bum! Se va de un solo a su destinación. Póngale Miami, Nueva Orleans, Houston, todas esas ciudades las alcanza porque tiene un radio de acción mucho más grande que cualquier helicóptero. Entonces, yo lo que voy a hacer es reducir los costos de fabricación de este avión para hacerlo comercialmente rentable, porque si en este momento que se vende a $70 millones, no es rentable. O sea, un 737 que tiene mucho más capacidad de carga, un Boeing de la misma empresa, 737,
le carga como el doble, triple de mercadería y solo le cuesta como 47 millones de dólares. El costo de flete es mucho. Y como sabemos, el costo de transporte aéreo es poco competitivo al lado del barco, sí, o tren. Entonces la mayoría de la gente sino que sean productos muy caros y muy sensitivos, los transporta por barco. Entonces de lo que se trata, yo voy a revolucionar el comercio internacional de mercaderías, reduciendo los costos de producción de este avión, y lo vamos a producir aquí en Honduras. Yo voy a seducir a la Boeing para que venga acá y entonces vamos a reducir costos de producción, no solo vamos a generar una gran cantidad de empleos para los hombres, y esto no vendría... para que dejen de delinquir, porque ese tipo de productos, sobre todo el que más le gusta fabricar a los hombres, estudios psicológicos de psicología laboral en diferentes países del mundo muestran que cuando los hombres producen cosas como automóviles, se identifican enormemente y hacen su trabajo con más placer, con más mérito, con más interés, y hay menos defectos de fabricación. Mire, se nos acabó el tiempo, le agradecemos, en alguna otra ocasión lo vamos a volver a invitar. Sí, se quedaron muchas preguntas pendientes. Pero en este momento le vamos a poner punto final y les queremos agradecer a todos los televidentes haber estado con nosotros. También le agradecemos a la dirección de Art Media, porque es el único canal que me permite tener un programa y hablar libremente. Nunca me ha puesto mordaza y afortunadamente pues ahorita están queriendo pasar una ley que sí se pareja a las de Hugo Chávez, idéntica a las de Hugo Chávez. Ya no queda ni un canal de televisión en toda Venezuela que pueda opinar contra el gobierno, ninguno. Había uno que se llamaba Globovisión, lo acaban de cerrar. Bueno, con el tiempo, antes de eso los queremos entusiasmar a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa, y librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Sin más, nos despedimos y les queremos agradecer haber estado con nosotros.